¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su servidor Isael García. Y bueno, hoy tengo una invitada muy especial, es Carmen Perea. Tiene ya más de 20 años con una agencia de viajes y además ya desde el 2015 ha estado como consultor financiero aquí en Austin, Texas. Bienvenida, Carmen. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Aquí andamos. Qué bien, qué bien. Bueno, pues me da gusto que estés aquí. Ya pasamos unos chascarritos, pero quiero platicar contigo. Quiero que me platiques un poquito de qué es lo que has hecho, cómo llegaste aquí a Texas y bueno, pues qué han sido los retos que has tenido durante todo este proceso. Bueno, es una larga historia. ¿Estás seguro que quieres que te la cuente? Queremos saberlo, la verdad que sí. Pues fíjate, yo me vine a Texas en el 2008. Me vine porque me divorcié. Entonces casi estaba diciendo yo huyo de aquí, no me voy para otro lado. Yo tenía, en México, tenía una agencia de viajes muy grande en un lugar que se llama La Cúspide. Es una agencia muy grande con 5 empleados. Teníamos abierto desde domingo a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. O sea, teníamos muchísima gente y todo. Pues bueno, llegó un día en que dije, vámonos, ya me voy de aquí. Se acabó el show. Con las cuestiones de la seguridad y luego lo del divorcio, y dije, yo me voy a Texas. Total, me vine a Texas y yo me traía esa idea de la agencia de viajes. Aquí traté de abrí la agencia de viajes acá, pero no como locación física, porque lo que yo hacía era que virtualmente manejaba toda la agencia en México. Y aquí, pues, hacía flyers, hacía panfletos, y entonces los repartía a todas las personas que, pues, conocía, o en el club, o en el súper, o en cosas así, y algunas personas me empezaron a conocer y a llamar. Sin embargo, aquí en Estados Unidos el modelo de negocio de agencia de viajes no funciona como en México. Yo iba a agencias de viajes establecidas y les decía, oye, estoy buscando trabajo, ¿no? Y eran agencias de a lo mejor igual 5 o 6 plazas, pero te decían, no, aquí no damos trabajo. Había una sola persona trabajando porque en esos tiempos habían recortado las comisiones de las agencias. Entonces, era muy poco lo que se ganaba. Y no localicé ningún trabajo acá. Entonces, yo decidí, bueno, pues voy a seguir con los clientes que tengo, ¿no? Manejando la agencia como vaya saliendo, pero voy a hacer alguna otra cosa para poder mantenerme. Digo, afortunadamente tenía el ingreso de México para poderme mantener. Pero bueno, esa fue la razón porque la agencia no siguió como modelo de negocio acá. Yo tuve muchas ocasiones, fui a estos negocios de networking que hacen los americanos, ¿no? Y les daba mi tarjeta de agencia de viajes y todo esto. Es más, muchísimas personas me conocieron como agente de viajes aquí antes de que yo empezara lo de las finanzas. Y a veces la gente, o sea, los networking americanos me decían, oye, una vez me dijeron, oye, y sí cruzaste legalmente, ¿verdad? No sabes cómo sentí yo, y le digo, bueno, o sea, estoy tratando de hacer negocio, no te vengo a decir mi situación legal. O sea, si crucé o no crucé legalmente, ese no es tu problema. Si quieres un viaje y confías en un profesional, puedes comprarme un viaje, pero bueno, cosas así suceden, ¿no? Y fue entonces cuando empecé a buscar grupos de networking, pero en español. Yo dije, ya, vámonos con los mexicanos, vámonos. Y sí, la verdad que eso es lo que llega a pasar mucho, ¿no? De alguna manera sentiste esa apatía por en el área americana. O sea, Sí, o sea, que te veían así como diciendo, oye, ¿y sí de veras sabes? ¿No? O sea, no sé si es el área o qué, pero sí sentía yo como que había cierto elitismo y como que no te daban mucho la entrada, ¿no? Sin embargo, pues bueno, yo tenía clientes y seguí entonces por el lado de los hispanos, ¿no? Y empezamos a ir, no sé si te recuerdas, había un grupo que se llamaba Hispanos Sin Excusas. No recuerdo. ¿No te acuerdas? No Ok, yo empecé a acudir a ese grupo de Hispanos Sin Excusas, pero como a los 3 meses cerraron. Okay. A los 3 meses cerraron y como que yo me quedé con ese saborcito. Pues con excusa. Tuvieron alguna excusa para cerrar, pero el caso es que yo me quedé con ese saborcito de
sí necesitamos un grupo de networking en español, porque habemos muchas personas en español que estamos nuevos aquí, no sabemos por dónde movernos, no sabemos dónde conseguir permisos, tenemos que preguntar 100 lados y dar 10 vueltas para llegar al mismo lugar. Entonces, ¿por qué no abrimos un grupo, ¿no?, en el que invitemos a gente que ya conoce de cómo hacer negocios aquí y nos platique? Y así es como fundo el grupo de Entre Hispanos. Es como se dice, es una necesidad que yo tenía de que la gente me informara y me conociera, ¿no? Y al mismo tiempo, pues bueno, otros emprendedores se acercaban también a promover sus negocios y se le daba oportunidad a una persona cada vez a que hablara un poco de sus negocios. Y pues yo creo que es una buena forma de ayudarnos. Sí. Fíjate que a mí me pasó, ahora sí que, bueno, el proceso que yo pasé en ese tiempo que tú me imagino que hace como unos 10 años, tal vez. Más o menos. Mi publicidad era latina. Ajá. Yo comencé como toda mi publicidad latina, siempre con la, o sea, 100% como reparaciones latinas, todo era así. Pero en un momento se cerró la radio donde yo comencé a hacer mi publicidad y no había suficiente apoyo en ese tiempo. Las otras estaciones de radio eran carísimas. Okay. Entonces, como yo tenía poco tiempo iniciando en el aire acondicionado, pues no podía solventarlo. Pero comencé a invertir en el área americano, no por racismo ni nada, porque no pasaba esto, simplemente es que no tenía yo el apoyo latino, hispano. Porque es lo que pasa, como yo gastaba, un ejemplo, $1,000 en publicidad latina, que ya era muy poco, y lo gastaba en otros 1,000 en el área americana, y el retorno de inversión podría subirse hasta 3 veces en el área americana. Y es a lo que tú mencionas. ¿Por qué? Porque como no conocemos, no sabemos permisos, no sabemos de nada, lo mismo pasa nosotros para guardar el teléfono de un servicio, como en este caso de aire acondicionado. O sea, si lo necesitas, lo ocupas. Si se te daña el aire acondicionado, llamas al que sepas. Y pasaba eso. En el área americana no. Te iban recomendando. Okay. El website, lo que es el SEO, iba aumentando cada vez. Entonces, eso fue la diferencia que a mí, yo me tuve que alejar en el marketing latino, porque no había ya suficientes plataformas. Más bien no había muchas plataformas. Uh-huh. Sí, yo te entiendo bien, porque sí, desgraciadamente los hispanos comparamos mucho, ¿no? A ver quién me va a dar más barato, quién me va a hacer descuento, y no nos podemos a pensar que, pues bueno, o sea, obviamente hay tiendas que ni siquiera te van a dar descuento, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que también influyó acá era que, por ejemplo, en el caso del aire acondicionado, pues bueno, es un servicio que se necesita. En el área de las agencias de viajes, pues bueno, o sea, realmente no se necesita. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente empezaba a hacer booking sus viajes en línea. Porque pensaban que la agencia de viajes les iba a cobrar un cargo, cuando no es así. Esa es una cosa equivocada, ¿no? Incluso, o sea, tú puedes ver, por ejemplo, que los precios que te cobra una agencia de viajes generalmente son los mismos que tú vas a contratar. La única diferencia es que, pues, uno tú lo haces, ¿no? Y otro, pues, te lo hace un agente de viajes. Pero al proveedor, vamos a decir Disney, ¿no? Disney le conviene que un agente de viajes le maneje todo el servicio. ¿Por qué? Porque él ya tiene todas las respuestas y no tiene a toda la gente encima preguntándole detalles de las cosas que van a suceder. Entonces, todos los grandes proveedores, Royal Caribbean, los cruceros, ¿no? Norwegian, Disney, Universal, todos los grandes proveedores prefieren tener un agente de viajes que les maneje al cliente, y resuelva todas sus preguntas, y nada más darles la comisión a la agente de viajes, ¿no? Que es una cosa que la gente no sabe. La gente siempre trata de ver cuánto se va a ahorrar. Por eso a veces es más barato comprar en línea, porque a lo que me estás diciendo, pues no hay Disney o Walmart, no tienen que pagar lo de salud, no tienen que pagar a un empleado, ¿verdad? Del Workers' Compensation, no tienen que pagar nada de eso. Entonces se ahorran esos gastos, y las terceras personas que venden el producto, pues solamente es una comisión, me imagino. Exactamente, sí. O sea, ellos no te dan un sueldo a ti como agente de viajes. Ellos te dan una comisión de la venta que va a entrar, ¿no?
Entonces ellos no pagan, como tú dices, ni seguro, ni compensaciones, ni días de falta, ni nada de eso. Entonces no tienen gastos y por eso es el mismo costo que tienen tanto en línea que como si lo tienes con un agente de viajes, ¿no? Sí. Pero bueno, así es como funcionan las cosas, ¿no? Y de hecho, justamente como la agencia de viajes no dio tanto, o sea, no me daba para sobrevivir, ¿no? Y pues bueno, uno viene aquí a sobrevivir, ¿verdad? Entonces, ya sobrevivir, a ganar más. Entonces fue cuando me fui involucrando, empecé a hacer otras cosas, empecé a involucrarme en interpretaciones. Hablaba inglés, hablaba español y entonces empecé a hacer interpretaciones para protección de menores y protección de adultos. Ahí es donde me doy cuenta de que la mayoría de las personas aquí en Estados Unidos no guardan dinero, no tienen dinero para su jubilación, no tienen dinero para un fondo de emergencia y es cuando me involucro en las finanzas y desde entonces empiezo a manejar, o sea, todas las licencias que tengo de finanzas son justamente para apoyar a la gente a que tenga unas finanzas sanas, ¿no? Y pues bueno, de ahí ya sale otra historia completamente diferente, ¿no? Porque ese es el negocio del que yo vivo, ¿no? O sea, haciendo finanzas, inversiones, hipotecas, fondos escolares, o sea, todo lo que quieras saber de finanzas, eso es lo que ahora Es verdad. Sin embargo, sigo haciendo viajes, ¿eh? O sea, tengo gente, sí, de verdad, o sea, yo tengo gente que me habla y me dice, oye, me dijeron que tú tenías, ¿me puedes cotizar esto? Sí, claro, o sea, digo, haré a lo mejor 2 viajes al mes, ¿no? Sí. Para todo lo que hagas de finanzas, hay un inicio. Uh-huh. ¿Cuál es el inicio que debe de tomar la gente para cualquier tipo de financiamiento, básicamente, ¿no? Porque es un financiamiento. La gente como cliente, ¿te refieres? Cliente, sí. Okay. Porque, o sea, mucha gente no sabemos, pensamos que es difícil o por dónde comienzo. O sea, porque para eso es un consultor, ¿verdad? Exacto. Que te ayude. Entonces, ¿cuáles serían los principales pilares de? El principal paso es preguntarle a alguien que sepa. Es preguntarle a un asesor financiero, a un coach financiero, oye, esto es mi situación. O sea, casi abrirte, o sea, no le voy a decir que se confiesen, pero es casi confesarte y decir, ok, mira, tengo tanta deuda, ¿no? No sé cómo pagarla, quiero salir de aquí, pero al mismo tiempo, fíjate que no tengo nada de ahorro para jubilación, ¿cómo puedo empezar? Gano tanto, ¿tú crees que me puedo ajustar? O sea, es abrirle la información a un asesor financiero para que te cree un perfil. Ya creándote un perfil, ese asesor financiero se va a dar cuenta de realmente qué es lo que necesitas, ¿no? Y entonces te va a decir, ok, ¿con qué quieres empezar? O sea, las bases de una casa financiera son tal, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres empezar? Viendo tus posibilidades. Mucha gente no se acerca a un asesor financiero porque piensa que va a ser carísimo. Esa es una pregunta que te quería hacer. Exacto. O sea, ¿todos cobran o hay unos que no cobran o cómo para una consulta? Ok, todo depende, ok. Sí hay asesores financieros que te cobran por manejarte tu portafolio, pero esos asesores financieros que te cobran por manejarte un portafolio es porque tú ya tienes unas inversiones grandísimas en el stock market y estás a lo mejor vendiendo y comprando y entonces ellos te están manejando ese portafolio y te cobran por manejártelo, ¿no? Pero la mayoría de los asesores financieros que te establecen un perfil como ahorrador, como inversionista, como empezando a manejar tus finanzas, no te van a cobrar. La compañía con la que nosotros nos aliamos nos paga una comisión por traer el cliente. Y lo mismo, como tú dices, no nos pagan seguros de salud, no nos pagan seguro médico, no nos pagan compensaciones, no nos pagan vacaciones, entonces no tienen costos aumentados, ¿no? Entonces, pues obviamente ellos nada más pagan la comisión de la persona que les llevamos. O sea que, y bueno, una persona que comienza, que quiere comprar su primera casa, ¿verdad? Pues no tiene los requisitos o quiere saber la información. ¿En ese tipo de consultoría tiene un costo o normalmente? O... No, normalmente no. O sea, la gente se acerca y te pregunta, ok, o sea, tú le tienes que decir, ok, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Comprar una casa? Ok, necesitas tal. Lo tienes, ¿no? Checas documentos, checas la información
Y si es posible que aplique para una casa, entonces ya te sigues con una aplicación y se establece un préstamo hipotecario. Y cuando ese préstamo hipotecario se cierra, es cuando nosotros cobramos comisión. De hecho, incluso ahorita estaba yo platicando justamente con Pepe, ¿no? Estaba platicando que se involucra mucha gente en un préstamo hipotecario. O sea, si por ejemplo, vamos a decir, tú quieres una casa, ¿ok? Vienes conmigo y hacemos la calificación para el préstamo, ¿ok? Ya tienes tu carta de aplicación. Entonces, no cobré nada, ¿no? Sí. Vas o referimos con un realtor. Ese realtor te va a enseñar casas, va a establecer un contrato en el que tú vas a entrar y vas a firmar. Ese realtor no te está cobrando nada todavía, Entonces, una vez que ya tenemos el contrato con la casa que tú vas a comprar, todo eso se manda a un prestamista. Ese prestamista involucra un procesador, un underwriter, un inspector para verlo, o sea, muchísima gente que empieza a hacer todo esto, la compañía de títulos para ver los costos del título, por ejemplo, el survey que también se utiliza, o sea, muchísima gente se involucra que no va a cobrar nada prácticamente hasta el cierre del préstamo. ¿Qué pasa si de repente una persona a la mitad del préstamo dice, no, siempre no, o la inspección salió mal y me voy a retirar? Todas esas personas nos quedamos sin cobrar. Sí. Exacto, porque nosotros cobramos hasta el final, hasta que se lleva completamente el cierre del préstamo. Entonces, obviamente, pues queremos nosotros dar nuestro mejor servicio a la persona que le estamos asesorando para que se quede con nosotros. Sí. Y esta pregunta te la hago porque cuando yo quise comprar casa hace ya como 10 años, era imposible. ¿Por qué? Porque nunca tomé ninguna consultoría. Yo guardaba dinero, pensaba que yo, porque tenía negocio y podía solventarlo, me iban a soltar el dinero, pero nunca hice mis impuestos como deberían de ser, nunca puse el negocio como debería establecerse, o sea, nunca las deudas que yo tenía, tampoco las podía, o sea, todo lo que yo tenía, yo pensaba que estaba bien y que así era. Entonces me tardó como unos 2 o 3 años más para volver a acomodar eso, y eso me atrasó pues, básicamente el crecimiento de tanto como de mi negocio como yo poder obtener una casa. Entonces, pues por eso era esta pregunta, saber, que sepan que pues no tienes ningún costo el que te den una consultoría si vas a comprar una casa. ¿Por qué? Pero es el mejor inicio que puedes tener de asesorarte, ver los requisitos y comenzar a salir adelante de esa manera. Sí, efectivamente. La verdad es que el primer paso es ir con tu prestamista, ¿no? Para que te cheque tu calificación de crédito, para que te cheque cuánto ingreso tienes. En tu reporte de crédito van a ver tus deudas, si tienes colecciones, si tienes reportes, si tienes alertas de fraude. Vienen muchos datos en ese reporte de crédito y eso es lo primerito que tenemos que ver para ver si calificas. Si no calificas en ese momento, hay maneras de poderlo mejorar. Entonces, cuando tenemos un reporte de crédito y vemos que tú no tienes la calificación adecuada, en ese momento nosotros te decimos, ok, mira, si pagas esta tarjeta tanto, te va a subir tanto. Si le pones a esta otra tarjeta tanto, tu reporte puede subir tanto. Y entonces probablemente lleve 1, 2, 3 meses, pero tú vas a ir de la calificación que no quieres a la calificación que te permite solicitar el préstamo, ¿no? A ver, ahí te tengo esa pregunta. Muy bien. ¿Por qué? Porque ahorita que estás diciendo, si pago esta tarjeta, te puede subir tanto el crédito. Si pagas esto, te puede subir. Entonces, ¿va relacionado con otro tipo de servicio que te ofrecen que te arreglan tu crédito o no? Ok, hay compañías que te pueden arreglar el crédito si tienes realmente un desastre en el crédito. Esas compañías sí te cobran. Yo te puedo referir a una compañía de esas, pero bueno, ese es otro rollo, es otra compañía, ¿no? Pero dentro de lo que yo hago como asesorarte para tu préstamo hipotecario, yo misma veo tu reporte de crédito y te digo, ok, está fácil, ¿no? O sea, a lo mejor tienes 600 de crédito y de estas 620, pues hay un programa que tenemos que nos dice, ok, si pagas esto, esto y esto,
te puedes subir a tanto. Entonces nosotros le ponemos, ok, quiero alcanzar 625, ¿no? Y entonces el programa nos dice, o hacemos prueba y error con diferentes cuentas para ver cuál es la que nos ayuda a subir más. Entonces, si es fácil, yo te puedo decir, mira, Isael, esta tarjeta que la tienes en $10,000, bájala a 8,000. Eso te va a ayudar a dar un brinco de, no sé, 5 puntos. Esa otra tarjeta que la tienes en $100, bájala a 10, ¿no? Aquí haz este movimiento y entonces esto te va a dar ciertos puntos. Si no hay una cosa tremenda de, no sé, de complaints y de colecciones y de todo este asunto, es fácil. O sea, en un mes se puede reparar un crédito, o sea, dependiendo de dónde vengas, ¿verdad? No de 500, no te puedes ir a 800, pero se puede ir subiendo paulatinamente y eso pues obviamente no te cuesta. O sea, hay un sistema o un software que te saca como la estadística de cómo aumentar tu crédito o como lo que dice prueba y error. Ese lo manejamos nosotros los que somos prestamistas hipotecarios. Eso no lo sabía. O sea, entonces, lo mismo funciona para una persona que tiene inversión de una casa. ¿A qué te refieres? O sea, de si quieres comprar una... Sí, porque ahora quiero invertir en comprar casas y también trabajan con ese mismo sistema. Exacto. Tú eres la misma persona y eres la misma persona que estás teniendo un reporte de crédito con tu mismo número de seguro social o tu mismo número de ITIN y a lo mejor cambiaste de trabajo, pero eres tú la misma persona. O sea, no has cambiado. Tienes tu misma fecha de nacimiento, tu mismo nombre, entonces tu reporte de crédito se va obviamente a ver igual para ver si quieres comprar una propiedad de inversión. Simple sencillamente a lo mejor a la hora de invertir es un poco diferente el interés y un poco diferente también el down, ¿no? Pero las calificaciones de crédito pues básicamente se manejan igual. ¿Y cuáles son los errores que más tiene la gente, o sea, todos los días? ¿Cuáles son para poder tramitar? Pues uno, que no preguntan. Sí. Ese es el primer error, ¿no? O sea, piensan que la comadre les va a decir, lo dicen, es que mi comadre me dijo que no. O sea, eso lo escuchamos todos los días. Sí. Pregúntale a una persona que sepa, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hoy tuve una persona justamente que fue en la mañana y me preguntaba sobre un crédito y me dice, oiga, no, dice, pero es que mi comadre me dijo que no sé qué. Le dije, a ver, deme un momentito, agarré mi teléfono, le marqué a una abogada, le digo, oye, los impuestos, no, es igual para... ¿En serio? Es que mi comadre me dijo. Le dije, no le pregunte a su comadre, pregúntele a las personas que sepan, ¿no? Sí. Entonces, el primer error es que no preguntamos, no nos acercamos a una persona cuando queremos hacer algo. El primer no nos acercamos a las personas correctas. Exacto, es quitarte las dudas, ¿no? O sea, ya quitarte las telarañas y decir, ok, puedo con lo que tengo o no puedo con lo que tengo, pero tengo que hacer esto para poder lograr lo que quiero, ¿no? Entonces, ese es el primer error. El segundo error es que la gente no confía en los bancos y no deposita todo su dinero en el banco y lo tiene debajo del colchón. Ese es un error también. Ese es un error muy grande porque se cuida mucho lo del lavado de dinero. Entonces, si una persona llega y me dice, yo tengo $100,000 para un down payment, pero los tiene debajo del colchón, no se los van a considerar. O sea, lo van a ignorar. ¿Por qué? Porque no podemos meternos en un problema tremendo de lavado de dinero. Entonces, si usted quiere aplicar para un crédito hipotecario, lo que tiene que hacer es tener su dinero en el banco por lo menos por 2 meses. 2 meses. O sea, el dinero tiene que estar, le dicen seasoned, o sea, cocinadito. Exacto, en el estado de cuenta por 2 meses, ¿no? Otro, que la gente se le olvida pagar las cuentas básicas. O sea, creen que la tarjeta llegó el mínimo, se les pasó y al día siguiente lo pagan. Todos esos retrasos van causando una notificación en el reporte, ¿no? Y obviamente recargos. Entonces va bajando tu calificación de crédito. Y tenemos el mito de que, no, pues tengo que hacerlo yo el pago porque si no me van a robar. Cuando ahora ya lo puede ser todos los pagos automatizados, ¿no? Todos. Sí. De hecho, yo creo que una de las cosas que la gente debe de hacer es poner por lo menos su mínimo automático. Ya si quiere ponerle más, que se lo ponga adicional, pero el mínimo por lo menos para que no se le pase la fecha de pago y no baje su calificación de crédito. Sí. ¿No? Y he tenido hasta que abrir cuenta
de diferente para, esto es lo de gastos del negocio, pero son gastos de la casa o los biles de la casa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se me olvide y sepa de dónde debe haber dinero, ¿verdad? A veces, Claro. Porque es la única manera que puedo tener el control a veces. Claro, bueno, ese es otro error que no tiene nada que ver con préstamos hipotecarios, pero es un error financiero muy común. Cuando tenemos un negocio, tratamos de mantener las cuentas las vamos a manejar con nuestra misma cuenta y no es así. O sea, necesitamos manejar nuestra cuenta de negocio y nuestra cuenta personal para saber si el negocio nos está dando o no, ¿no? Y para saber cuánto necesitamos nosotros también para mantener nuestras finanzas sanas. Entonces, tenemos que separar las cuentas. Eso es bien importante. Otro error ahorita que estábamos hablando de cuentas, es que hay muchos errores, fíjate, hay muchos errores. Es bueno que sepan, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar con eso y no somos los únicos. O sea, todos yo creo que hemos pasado por esa y lo que vuelvo a repetir, nos retrasa nuestro crecimiento, nos retrasa el avanzar. Claro, sí. ¿Cuál es? Otro error es que, por ejemplo, muchas veces cuando una persona tiene IT number, pone a una persona con seguro social en su cuenta como cotitular por si cualquier cosa, por si me deportan, por si no sé qué. Pero ¿qué pasa? Cuando queremos hacer un préstamo y lo vamos a hacer con préstamos con estados de cuenta bancarios y ven dos personas en el estado de cuenta, aunque la otra no tenga nada que ver y no sea su ingreso, el ingreso lo van a dividir entre dos porque las dos son titulares de la cuenta y las dos son dueñas de la cuenta. Entonces, evidentemente para ese fin del crédito hipotecario no funciona. En ese momento que a lo mejor Susanita quería comprar una casa, pero tenía a Lolita dentro de su estado de cuenta, pues no nada más se requieren los documentos de Susanita, sino también de Lolita, identificación, ingresos, etcétera, etcétera. Entonces es un lío tremendo. O sea, ese es otro error que la gente comete mucho, ¿no? Sí, fíjate que yo de los errores que yo pasé, bueno, el que a veces hay oportunidad, cada banco, un asesor financiero me imagino que tiene más conocimientos con diferentes bancos, ¿no? Depende, los brokers, que en este caso si yo soy broker, podemos hacer con diferentes bancos. Cuando la gente va a un banco, muchas veces le niegan el préstamo porque el banco tiene determinados programas y no tiene otros programas que podrían funcionarle a esa persona. Por ejemplo, hay bancos que no tienen préstamos para IT number y sin embargo hay otros que sí. Entonces, no porque un banco se los haya negado quiere decir que otro no se los vaya a dar. Pero lo que voy es esta, porque regresamos a la misma pregunta de hace un rato o a la respuesta de hace un rato, de que mi comadrita me dijo que no se podía. O sea, tal vez para la comadre era diferente situación y por eso le negaron el préstamo. Pero hay demasiadas maneras de comprar una casa, varios tipos de programas. Varias alternativas, pero aparte también tenemos que tomar en cuenta que cada persona somos diferente. O sea, tú y yo nos llamamos diferente, tenemos diferente número de seguro social, tenemos diferente número de hijos, por ejemplo, pienso, a lo mejor un diferente pago en cuanto a los gastos mensuales, probablemente tenemos diferente número de tarjetas de crédito, y probablemente los pagos que tú haces son diferentes a los que yo hago. Entonces, nuestra calificación de crédito también es diferente, ¿no? Entonces, todo eso se va sumando para saber quién califique o no. O sea, no puedes comparar una persona que sea completamente igual a la otra porque, o sea, hay gente que me habla y me pregunta, es que ¿cuál es el interés? El interés depende de tu calificación de crédito, depende de tu reporte de crédito, depende de las deudas que tengas, depende de tu ingreso, depende de muchas cosas, ¿no? O sea, no podemos darte, o incluso del tipo de préstamo. No es igual un préstamo convencional que un préstamo FHA, que un préstamo para IT number. No es igual un préstamo con estados de cuenta bancarios que un préstamo con ingresos tradicionales. Hay gente que ve un TikTok y ve que dice, es que en este préstamo tú tienes que pagar esto y haces esa suma y con eso vienes. Y me hablan, oye, pero es que tú no puedes hacer ese préstamo porque tú estás haciendo un préstamo con estado de cuenta bancario que no aplica ahí. Ahora, si tú tienes el ingreso que aplica para ese otro préstamo, pues entonces lo podemos hacer así. Pero hay tantas maneras, o sea, tú puedes hacer un préstamo con estados de cuenta bancarios, con nada más 1099, con tax returns, con W2, con una carta que te haga el contador, con assets.
Una nada más es un DSCR, que es con un 20% para una casa de inversión y no tienes ni que demostrar ingresos, ¿no? Oh, wow. Puedes hacer un préstamo de extranjero también con un 20% down, tampoco tienes que demostrar ingresos. O sea, hay muchos tipos de préstamos, pero cada préstamo se adapta a un perfil diferente. Entonces nosotros lo que hacemos es ver cuál es el que tú o es mejor para ti, y eso lo podemos ver cuando vienes y te sientas conmigo y vemos todos los datos, ¿no? Sí. Ajá. Fíjate que ahorita me estoy acordando de cuando yo quería comprar mi primera casa, pues apenas tenía yo, ¿cómo estuvo? Una casa de inversión, quería comprar una casa de inversión y mi crédito, apenas tenía yo que como unos 6, 8 meses o un año con el Seguro Social. Okay. Y mi crédito salía como de 8 o 7, no sé, 7 y cacho. Y decía, pero ¿por qué no me prestan? O sea, me lo negaron, pero dijeron, no, es que tú tienes buen crédito, pero no tienes buen historial, no tienes un historial. Ajá. Entonces, a veces puedes tener los ingresos, pero si no tienes historial, también te afecta, ¿verdad? Depende de muchas cosas. O sea, normalmente los prestamistas te piden 2 años de historial de crédito. Entonces, por ejemplo, si tú apenas estás empezando un crédito, y este es un truco muy, muy bueno, ¿eh? O sea, si tú, por ejemplo, no tienes crédito, pero tu papá tiene un muy buen crédito y tu papá te da una tarjeta adicional, tú heredas el crédito de tu papá. A ver, otra vez. Sí, haz de cuenta que tú no tienes nada de crédito, ¿no? Eres nuevecito en el país, a lo mejor apenas vas a empezar a sacar una tarjeta de crédito y no tienes crédito. Pero tu papá, pues ya es una persona más grande que tiene varias tarjetas de crédito y tiene una muy buena calificación de crédito. Si él te da una tarjeta adicional de su crédito y tú empiezas a usarla, claro, pagándola por favor, porque no queremos arruinar al papá, automáticamente tú heredas su calificación de crédito. Si él tenía 800, aunque tú no tenías nada, tú vienes con 800. Pero ¿qué pasa? Tú tienes 800, pero no tienes historial de crédito, porque todavía no tienes 2 años de crédito usando los créditos, ¿no? O sea, tienes que demostrar también que estás usando los créditos, pero con eso tú puedes empezar a generar o a crecer tu calificación de crédito, ¿no? Wow, está súper interesante, ¿no? Porque, o sea, hay trucos, hay maneras, pero lo mejor es un asesor financiero, una persona que te ayude y te asesore, ¿verdad? Para ver qué tipo de plan puedes aplicar. Bueno, la verdad que yo quisiera que les dijeras ahorita a las personas cómo ahorita pueden aprovechar una casa. O sea, ¿cuáles son los mejores beneficios que encuentras ahorita al comprar una casa? Pues bueno, en primera, en este momento los intereses están siendo muy estables, o sea, no están tan altísimos como estaban y bueno, no están nunca tan bajos como estuvieron en la pandemia porque necesitaríamos otra pandemia para que bajaran así de esa manera, ¿no? Entonces, ahorita es un muy buen tiempo para poder comprar una casa, pero independientemente de eso, siempre es un buen tiempo para comprar una casa, aunque los intereses estén altos. ¿Por qué? Porque las casas siempre van a crecer en precio, siempre van a crecer en plusvalía. Entonces, obviamente, el comprar una casa siempre es inversión. Y yo lo que les digo a las personas es que es casi la columna vertebral de sus inversiones. ¿Por qué? Porque esa casa, conforme vayan viviendo, no sé, 25 años o 30 años que vivan en ese caso, yo que sí se quieran retirar, esa casa o va a ser bastante, ha crecido bastante en dinero o se puede convertir en tanto valor que ellos pueden tomarlo para su jubilación o incluso pueden hacer una hipoteca reversa donde ellos, si no tienen a quién heredar esa casa, pueden empezar a sacar un préstamo sobre esa casa para que les den mensualidades y se les dan sobre su casa y ellos no tienen que pagar nada. Entonces, es una de las cosas que es muy buena en comprar casas. Otra manera, puedes rentar casas. ¿Cuánta gente? Yo tengo personas que tienen 10 casas y las 10 las rentan, ¿no? Es ingreso. Hay veces que el ingreso te paga la misma hipoteca. Entonces, es una manera muy buena también de hacer inversiones, el comprar casas, ¿no? Airbnbs, ¿no? Rentar cuartos. O sea, hay muchas maneras de hacer inversiones con casas. Ahora, hay personas que a veces tenemos esa idea de que
gano, no sé, 20, 25 dólares, 30 dólares la hora. No sé, esas personas tienen miedo o piensan que es difícil invertir. ¿Puedes ser inversionista aunque no tengas un ingreso muy alto o es muy complicado? No, no es complicado. La única cuestión es empezar. O sea, nosotros, por ejemplo, empezamos inversiones desde $100 al mes. Sí, ajá. Sí, por ejemplo, si una persona no tiene un fondo de emergencia o un fondo de imprevistos, que debes de tenerlo, de 3 a 6 meses de salario es un fondo de imprevistos. ¿Por qué? Porque si te quedas sin trabajo, tienes 6 meses ahí guardados para poder utilizarlos en lo que necesites. Si se te descompone el coche, tienes. Si se te, no sé, descompone el refrigerador, tienes dinero para poder salir de esa bronca. Entonces, primero es establecer un fondo de imprevistos, ¿no? Podemos establecerlo con $100, que te lo quiten de tu cuenta, que no te des cuenta. $100 al mes es muy poquito, ¿no? Al mismo tiempo podemos abrir una cuenta de inversión para jubilación. Eso es bien importante. Cuando las abrimos con personas jóvenes, tienen toda la ventaja de los años para que ese dinero crezca. Entonces, ese dinero se va a multiplicar con los años. No sé si tú has escuchado que cuando tú, a cualquiera le ha pasado, ¿no? Que cuando tú no pagas una tarjeta, la deuda se va incrementando y luego se incrementa y luego se incrementa. Es más, si tú ves tu estado de cuenta bancario de la tarjeta, tú ves, si no paga esta deuda, usted va a acabar pagando tanto en tantos años. ¿Lo has visto? Sí. Ok. Bueno, lo mismo sucede en contra de ti con las tarjetas, pero lo mismo sucede a favor de ti con las inversiones. O sea, en lugar de que tú lo estés pagando, la inversión, ese interés te va a estar pagando a ti ese dinero y tu interés o tu inversión va a ir creciendo. Y también las inversiones se pueden empezar desde $100 al mes. Oh, qué padre. Ajá. Entonces, ¿tienes algún tipo de estructura donde la gente puede comenzar a invertir o a crear ganancias? Sí, o sea, la única cuestión es hablar con cada persona, porque como te digo, o sea, todas las inversiones son como un traje hecho a la medida. Okay. O sea, no le puedo decir a una persona que gana, no sé, $200,000 al año, invierte $100 al mes, porque me va a decir, ay, por Dios, ¿no? Que una persona que gana $20,000 al año, ¿no? O sea, una persona que probablemente gana $500 a la semana, pues puede decir, ok, son 500, son 2,000, pues $100, no hay problema, $200, porque 100 para este y 100 para este, pues a todo dar. De hecho, se recomienda que el 10% de tu ingreso lo determines, o sea, lo direcciones directamente, o sea, a una inversión. A una inversión ya sea de jubilación, ya sea de emergencia, pero ese dinero sea para ti. Porque, ¿qué pasa? Nosotros pagamos siempre todo lo que tenemos que pagar, la renta, la luz, el agua, pero ¿cuándo nos pagamos a nosotros? Y nosotros somos los que estamos trayendo el dinero a la casa. Sí. Entonces, el primero que tiene que recibir ese sueldo es nosotros mismos. Y yo creo que ese error lo tenemos, ya tengas negocio o no tengas negocio, ese error lo tenemos, no tener, no manejar tus ingresos para ciertos, o sea, cierto porcentaje para ciertos gastos, ¿no? O ciertas inversiones. Para ti mismo, sí. Para pagarte a ti mismo ese porcentaje. Eso llega a pasar, como en los negocios, es lo que me llegaba a pasar a mí, ¿no? Yo recuerdo que llegaba con, estamos hablando hace unos, 8, 10 años, que yo guardaba el dinero en efectivo y me acuerdo que... Otro que guarda el dinero en efectivo. Sí, lo desconocía, tengo que aceptarlo. Guardaba el dinero, así que debajo del colchón, pero llegaba en pleno verano, $800 o $500 todos los días. Pero llegaba, te lo prometo, llegaba el mes de febrero, a fines de enero, yo no tenía dinero. Conseguía prestado. Esa es una buena pregunta. O sea, si tú le preguntas a una persona cuánto ganas al año y te dice gano $50,000 o $100,000, ¿por cuánto tiempo estás trabajando? Pues por 20 años. Ok, multiplica los $100,000 por 20 años. Ahora dime, ¿cuánto dinero de todo ese dinero tienes guardado? Y si te dicen 0, sí, estamos muy, muy lejos. Exactamente, tenemos que empezar. Sí, a mí me pasaba bastante eso. Enero, llegaba a fines de enero, las fiestas navideñas, te lo prometo, yo pedía prestado en ese tiempo para esperar, amortiguar, mientras caía un poquito de trabajo de invierno,
y esperaba el verano. ¿Pero por qué? Porque para mí yo acababa el verano con no sé, podría decirte $30,000, $40,000 en el colchón, no en el banco, Ajá. pero no sabía de los gastos, o sea, yo no contaba que los gastos continuaban todos los días. Exacto. Entonces, ese error yo lo veo mucho en los negocios ahora, ¿no? El no saber, no tener una educación financiera, el no saber administrar tu negocio, no tener una contabilidad bien hecha en tu negocio. Así es. Eso me afectaba bastante a mí. Sí, sí, sí. Pues sí, hay que aprender. O sea, y eso, digo, todo mundo hemos cometido errores, ¿no? Y todo mundo hemos aprendido, ¿no? Nadie nacimos sabiendo finanzas y en algún momento tenemos que aprenderlas, ¿no? O sea, lo importante es aprenderlas y hacer algo al respecto, ¿no? Porque mucha gente también lo que hace es que toma una plática, toma una clase y dice, ok, ya lo tomé, ya anoté aquí la teoría y pues nunca hace nada. Yo te voy a decir que nosotros damos clases en el consulado gratuitas para todas las personas que quieran asistir. Y muchas veces al final del año les hacemos una evaluación y les decimos, ok, la primera clase del año fue el presupuesto. ¿Quiénes ya llevan su presupuesto? Una por ahí levanta la mano así como, y todas las demás, nadie levanta la mano. O sea, muchas veces queremos que por arte de magia, ¿no? Las cosas que pasan por nuestra mente se conviertan en dinero y así no pasa. O sea, hay que aprender, pero hay que actuar. Hay que actuar. Como el sueño que siempre tenemos, ¿no? Bueno, estás en una plática con alguien y hablas de un negocio y en 5 minutos, 10 minutos de una plática te hiciste rico. Sí. No te iba a pasar. No, va a salir tanto dinero de esto. Y tú ya te vas para tu casa y vas otra vez vacío. Y despiertas pobre otra vez, ¿no? Pues así va mucho la gente. Una de dos. Va a un evento de los que haces tú y va o de plano dice, esto no es para mí, o va emocionado, pero no hace nada. Ajá, exacto. Y regresas a esa persona, que un 1% que llega a tener el suceso, ¿no? Ajá, pero fíjate que esa es una cuestión normal. Ajá. La pirámide educativa de Maslow nos dice justamente eso. O sea, al principio, cuando tú no sabes nada, estás completamente ignorante, pues bueno, pues no te afecta nada, ¿no? Pero cuando tú ya escuchaste algo que es una segunda etapa, entonces como que ya te empieza a molestar y dices, híjole, es que ya lo escuché, pero no haces nada todavía, ¿no? Pero te empieza a molestar. Cuando lo vuelves a escuchar, como que dices, ok, voy a intentarlo, ¿no? Y empiezas a ahorrar, por ejemplo, ¿no? Y luego a los 3 meses sacas todo tu dinero y dices, pues no, pues ya lo eché a perder, pues ya ni modo. Pero llega el momento en el que lo vuelves a intentar, lo vuelves a sacar, ¿no? Pero llega el momento en el que ahora sí lo vuelves a intentar y entonces ahora sí empiezas a perseverar. O sea, es cuestión de etapas y de aprendizaje. O sea, llega el momento en que si no estás depositando tu dinero para ese fin, ya sientes que no estás funcionando. O sea, tiene que ir cambiando paulatinamente porque así es como la gente aprende, así es como aprenden los bebés, se caen, se levantan, se caen, se levantan hasta que lo logran y entonces ya se siguen con la carrera. Ese es el principio de la educación. Y es algo que yo creo que tienes que escribirlo ahí en tu hoja de metas porque sí es verdad, o sea, caídas, levantadas es de que ya estás ahorrando y se te descompuso el aire acondicionado. Ajá. ¡Bum! No, tengo que ocupar ahora ese dinero y se te olvidó tu sueño. Ajá. Pero no hay por qué olvidarse del sueño, porque tú utilizaste ese dinero que tenías para un fondo de emergencias, para el aire acondicionado, pero le sigues poniendo y ese dinero se volverá a recuperar. O sea, la única cuestión es no quitar el dedo del renglón y seguir luchando por lo que te estás proponiendo. Una vez que tú ya tienes ese fondo de emergencias o de imprevistos súper chonchito y que se le está desbordando el dinero, entonces ahora sí ya dices, ahora tengo ya el enganche para una casa que quiero comprar de inversión. Le sacas ese chonchón que estaba sobrándole y te vas a la casa de inversión y entonces ya tienes otra inversión y no descuidaste este fondo, ¿no? O sea, es cuestión de perseverancia, es cuestión de seguirle. ¿Cuáles personas están batallando más para esto? O sea, o tal vez edades o no sé, géneros. ¿Qué personas batallan más? Las personas muy jóvenes piensan que nunca van a necesitar o que es muy lejos el hacerse viejo. Entonces es muy complicado para ellos pensar en empezar a ahorrar. Ajá.
Entonces muchas veces dicen el año que entra empiezo, no el siguiente año. Y de repente llegan a los 50 años y dicen, oye, ahora sí no tengo nada, ¿puedo empezar? Pero ¿qué pasa? Si yo empiezo a los 50 años, entonces a lo mejor en lugar de meterle 100, 200 o 300, le tengo que meter 1,000 o 2,000 o 3,000, ¿no? Actualmente se considera que una persona va a necesitar arriba de $1,000,000 para jubilarse, en su edad de jubilación. ¿Por qué? Porque si tú te jubilas a los 65 y vas a vivir hasta los 85, son 20 años ahí en el camino que no vas a trabajar. Si tú divides ese millón entre todos esos 20 años, vas a ver que no es tanto dinero. Sí. Entonces, es más o menos lo que se calcula. Si tú quieres juntar $1,000,000, que con el tiempo seguramente el dinero cambia de valor y entonces tendrás que juntar más, tienes que empezar desde joven, porque si no, de veras, o sea, una cosa es empezar con 100, 200, $300 y otra cosa es empezar con 5,000 o 7,000 dólares para poder alcanzar ese millón. Sí. Que ni los ganan muchas personas al mes. No, pero yo creo que a mí me encanta mucho lo que es bienes raíces, porque el incremento de las casas, o sea, no para. Todo está fabuloso. Y especialmente aquí en la ciudad de Austin, ¿no? Yo creo que a nivel nacional, ¿no? Pero Austin es especialmente muy bueno, O sea, tiene un crecimiento bastante bueno y pues bueno, la verdad es que muchísima gente se está viniendo y está creciendo con negocios, con empleos, con todo. Así es que si quieren invertir, si vienes de México y quieres invertir y tienes papá y que ya tiene un crédito, hay que usarlo. Dale. Y bueno, también si quieres ya comprar tu casa, pues deben de contactarse a un asesor financiero para que les dé los pasos, pero la verdad no se rajen porque hay muchas maneras, hay bastantes programas para diferentes personas, dependiendo del trabajo que hagas, dependiendo la edad que tengas, yo creo que también tiene que ver, bueno, no sé si la edad que tengas. Sí, también tiene que tener más de 18 años para poder tener un préstamo hipotecario, para poder invertir. Hay papás que le dan sus cuentas a sus niños desde que tienen 1 año, desde que tienen 3 meses, o sea, para todos hay. Ahora, un muchacho que acaba de salir de la universidad y que a lo mejor está empezando a trabajar, también puede adquirir un préstamo hipotecario, porque normalmente te piden 2 años de historia de trabajo, pero si tú has estado estudiando en la universidad, con que tú demuestres que fuiste a la universidad, puedes pedir un préstamo hipotecario también con el ingreso normal. ¿Trabajo en la universidad? Te cuenta, tienes que tener un año trabajando o 6 meses trabajando, pero con lo anterior de la universidad, con eso puedes pedir un préstamo hipotecario. Pero de alguna manera no le hace que tengas una deuda, hay maneras de hacerlo. Si tienes una deuda de estudiante, todo depende, porque nada más hay un porcentaje de la deuda de estudiante que se toma como pago. Oh, wow. Tienes bastante información. Claro, mucha. Bueno, pues me dio mucho gusto que hayas estado aquí conmigo y espero que se vuelva, pues yo creo que no puedo parar contigo de hablar, que se vuelva a repetir esta oportunidad para dar más consejos, dar más conocimientos, porque la verdad el crédito hipotecario es muy amplio y aparte el fondos de retiro yo creo que es un tema totalmente diferente y no sé qué más hay muchas cosas. yo necesito aprender más de esto. Sí, fíjate, en el consulado nosotros tenemos clases los 12 meses del año y son 12 temas diferentes. Y son temas que se tratan por 2 horas cada vez. Entonces sí, hay mucho que hablar de muchos temas. Ahorita les dimos una embarradita así como que de todo, pero sí hay muchísimos temas de todos para poder platicar. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Porque tienes 3 libros ya escritos y no sé si vienen más, pero ahorita yo creo que has hecho bastantes cosas aquí en Austin. Bueno, ¿sabes qué? Platícame dentro de tus libros. Me encantan. Pues mira, el primer libro que tengo tiene que ver con dinero. Se llama Dinero, cosa de todos los días. Y ese libro justamente te habla de las finanzas básicas. Te habla de cómo hacer un presupuesto, un poco de la historia del dinero, cómo empezar a ahorrar, los errores que manejan, o sea, 2 perfiles diferentes que ganan exactamente lo mismo, cómo uno puede tener una inversión muy grande y otro puede quedarse en la ruina. O sea, hablamos un poco de inversiones, de personalidades financieras también,
hablamos de cómo hacer un crédito. Está muy bien el libro, es muy rápido de leer, muy sencillo, la verdad es que el lenguaje es muy sencillo y ese es de dinero, ¿no? Y los otros 2 libros son de recetas. Y vas a decir, ¿recetas? No. Pero, ¿qué crees? Que recetas sí, porque a mí me gusta mucho cocinar. Y siempre habría un conflicto de ideas de decir, ay, pues quiero cocinar, pero pues es que si cocino algo, la gente va a confundirse porque soy financiera, ¿no? Entonces, lo que hice con ese segundo libro fue juntar una serie de profesionistas y tenemos psicólogos, masajistas, chefs, financieros, o sea, una gama de profesionistas de muchas ramas compartiendo una receta y una historia ligada a esa receta, una historia de familia, una historia de fraternidad, reconociendo a una persona que fue para ellos importante en su vida. Entonces es un libro son 2 libros de recetas con sentido que son muy lindos, que hablan justamente de una historia, de ese profesional o profesionista, pero basada en la receta y aparte compartimos la receta. Qué padre, ¿no? Qué padre, o sea, de compartir además con más personas, ¿no? Para este proyecto. Y pues es un networking donde sigues aprendiendo de los demás, porque la verdad yo me quedé impresionado de todos los conocimientos que tienes y que imagino que ahí sigues aprendiendo más, porque el libro yo creo que habla también parte del psicológico, ¿no? De cómo piensa uno con el dinero, a lo mejor el temor que le tiene a veces uno a la inversión, ¿no? Al dinero. Sí, bueno, el de dinero, cosa de todos los días, es muy básico, o sea, hablando del dinero, ¿no? De todos los pasos que se requieren para llevar unas finanzas sanas. Y los de receta es más bien historias del corazón, ¿no? Relacionadas con alguna receta, que es un libro que de verdad nos salió del corazón. Y sí quiero hacer un tercero, se llama Recetas con Sentido. El primero se llama Un apapacho al alma acompañada de una receta, y el segundo es de recetas de fin de año. Y sí voy a sacar uno tercero de recetas con sentido. Al rato vamos a pedir a ver quién quiere colaborar. Pues muchas gracias, la verdad. Gracias a ti. La verdad, estoy súper contento que hayas estado aquí compartiendo conmigo. Y la verdad, pues tienes un éxito aquí en Austin que me emociona compartir contigo. Ya he compartido 2, 3 veces y me he sentido súper a gusto. Ay, muchísimas gracias por invitarme, de veras me sentí súper bien. Y pues la verdad es que el compartir el conocimiento con la gente que lo necesita, pues es algo que a mí me gusta, o sea, de veras me gusta. Por eso estamos también con el programa de Don Dinero, ¿sí? de la poderosa red digital. Otro proyecto más que tienes que es Don Dinero. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Gracias. Un placer estar aquí otra vez. Gracias a ti.